de 100 días, la tercera opción del gobierno para asumir como fiscal nacional Ángel Valencia fue aprobada por el Senado para asumir el máximo cargo del Ministerio Público por 8 años. Con 40 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, la Sala del Senado ratificó la carta del gobierno, superando el quórum necesario de 2/3 para asumir como fiscal nacional, luego de una jornada donde fue cuestionado por algunos, por una defensa que tuvo en algún momento el candidato en casos de abuso, no él, ojo, defender a personas que estaban acusadas de abuso o acoso sexual, además de haber sido asesor jurídico de la bancada de senadores de Renovación Nacional y trabajar hasta ahora como académico junto al exministro del Interior Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián. Otros también cuestionaron que haya sido parte del bufete defensor de la actual ministra Carolina Toá en un hecho antiguo también. Es decir, son todas acusaciones que vimos en los análisis de prensa el último tiempo. Bueno, a pesar de esos cuestionamientos de unos y de otros, durante el debate en el hemiciclo, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró que Valencia alcanzara más votos de los que se establecen en la norma para definir al candidato que debe dirigir de aquí en adelante el Ministerio Público. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y como son muchos temas ligados a lo jurídico, los abogados han estado como consultores explicándolo en los medios de comunicación todos los alcances, y vamos a hablar de indultos, si podemos alcanzamos, hablamos del Ministerio Público. Nos acompaña hoy día Cristian Riego, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hugo Portales, y yo siempre digo, uno de los creadores, uno de los padres, junto con un grupo de la universidad, de la reforma procesal penal, del nuevo sistema de justicia, que ya no es tan nuevo, pero justamente tiene que ver con el Ministerio Público, por ejemplo, que no existía antes, ¿no? Las fiscalías. Cristian Riego, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, pero partamos por una noticia que todavía que no ha terminado, por la del fiscal terminó. Tiene que ver con la crisis de los indultos, y quiero partir por lo que se ha cuestionado y no hay claridad. ¿Cuál es tu visión sobre la posibilidad de que los indultos se revoquen eventualmente o se anulen si es que estuvieron viciados, por ejemplo, en la fundamentación que dio el presidente? La verdad es que este es un terreno muy novedoso y sin precedentes. Por lo tanto, es difícil decir si es que alguien podría inventar un camino para cuestionar esto que sea novedoso, que podría ser ir al Tribunal Constitucional, eventualmente incluso se ha hablado de una nulidad de derecho público. Hay varias posibilidades. Yo tiendo a pensar que es difícil porque tratándose de asuntos penales en general, cuando este tipo de medidas han favorecido a una persona, los principios y la orientación general de la legislación hace que no se pueda retroactivamente tomar medidas que lo perjudiquen. O sea, estas personas de algún modo ya se han adueñado de su... Eso opera en lo penal, opera siempre, ¿no es cierto? Opera siempre. En este caso no sé si hay una norma tan precisa, pero yo diría que a lo menos el espíritu... ¿El principio? Es difícil que alguien vaya a cuestionar una medida que ya benefició a una persona que la está gozando, digamos, en libertad. Habría probablemente también que distinguir si es que el propio presidente quisiera revocar su decisión, lo cual yo veo mucho más complicado, que si un tercero quisiera impugnarla. No es lo mismo, ¿cierto? Por supuesto. Porque creo que la posibilidad de que el propio presidente la revise me parece aún más difícil. No, políticamente... No, jurídicamente digo. Jurídicamente. Obviamente que políticamente, claro, sería un desastre. Además, perdería los efectos políticos positivos que puede haber tenido. Claro. ¿Cierto? En términos de su propio grupo. Sí. A ver, pero si él asume, porque de hecho lo asumió, de que hubo desprolijidades, o sea que estuvo mal hecho el procedimiento, ¿él acaso con eso no justifica, no se le otorga el derecho a poder corregir? Yo soy el jefe de Estado, yo tomé una decisión con los antecedentes incorrectos. A ver, sí. Más bien al revés, te quería preguntar, ¿no es acaso exigible que vuelva a tomar la determinación con todos los antecedentes? A lo mejor es la misma, pero decir, ¿saben qué? Por respeto a ustedes, yo voy a volver a pensarlo. Claro, lo que pasa es que aquí hay derechos individuales de personas que han sido beneficiadas con esto. Entonces esas personas podrían decir, sí, pero en realidad a lo mejor el error lo cometió el presidente, pero hay otros funcionarios, o sea, el aparato del Estado en su conjunto, sí
tuvo todos los antecedentes a la vista, el decreto lo elaboraron, de hecho el decreto no lo firmó el presidente, le firmó el ministro de Justicia. Entonces yo creo que sería meterse en una cuestión muy compleja y como digo, con pocas perspectivas, y además en que la facultad es una facultad bien discrecional, que se supone que el presidente la puede ejercer sin controles más allá de los políticos, digamos. Pero hay que fundarlo. Requiere que el decreto esté fundado, ¿cierto? Lo cual no significa que esos fundamentos, o sea, por ejemplo, se podría controlar si está fundado o no. Incluso uno podría pensar si los fundamentos tienen una lógica, pero si esos fundamentos hacen sentido políticamente, me parece que eso no es controlable. Ya, no es controlable, pero el que requiera que el decreto supremo de indulto esté fundado, si es que cambió el escenario, cuesta entender por lógica que esté bien fundado. Porque no tenía, lo dijo la ministra vocera del gobierno hoy día, algo así como, si tuviera otros antecedentes, si hubiese tenido todos los antecedentes a la vista, hubiera ocurrido otra cosa. Pero a ver, yo no he leído todos los decretos, pero algunos he leído, y los fundamentos del decreto formal no son tan específicos, ¿cierto? Sino que son muy generales, o sea, básicamente se fundan en que se cumplan los requisitos de la ley. Entonces, que hayan tenido o no otros antecedentes que en el fondo lo que hacen es alteran el criterio político, ¿cierto? O sea, decir, bueno, yo no habría querido indultar gente de este perfil más de delincuente común. Entendemos que ese es el problema fundamental. Yo quería indultar personas que eran más bien activistas políticos y resulta que son delincuentes comunes. Eso no aparece en el decreto, diría yo, y por lo tanto no sería difícil decir, bueno, sí. En el caso del señor Mateluna, que es distinto a los 12 del estallido, el señor Mateluna fue beneficiario ya de un indulto en la época del presidente Lagos. Entiendo, quiero que me expliques tú exactamente, cuando uno recibe el beneficio de un indulto, ¿se compromete por ley a qué? ¿Se compromete a no reincidir en determinados delitos? Depende del indulto. Los indultos hacen distintas cosas. Por ejemplo, estos indultos, los actuales, no perdonan completamente la pena, sino que la cambian por un régimen que se llama de remisión condicional de la pena, que es un régimen de control bastante blando, pero es un régimen de control y pueden ser revocados durante el periodo de duración de esa medida. O sea, por lo pronto sigue siendo responsable y con pena. Una pena muy menor. Es una forma de cumplimiento alternativa, en libertad, pero que puede ser revocable. Y por lo tanto, los sujetos que están, los que fueron indultados, si por ejemplo cometieran otro delito, podrían volver a tener que volver a cumplir la pena, porque quedaron en este régimen de remisión condicional. ¿Y solamente puede ser modificable esa pena alternativa si es que cometen un delito? No, hay varias condiciones que son bastante blandas. La otra condición fundamentalmente es un régimen de control en que tienen que ir a firmar cada cierto tiempo. Si no se cumplieran esas condiciones de control, se podría revocar. Ahora, en el indulto del año 90, el delito es del año 92, no recuerdo la fecha del indulto. Sí, en Mateluna, sí. El indulto es pocos años después, creo que es 98. En ese indulto, yo entiendo que se fijó un régimen de control que no está en la ley, es parecido al de la remisión condicional, pero es un régimen de control de fecha indeterminada. Y ahí me parece que es complicado, porque sería como una especie de esta medida alternativa, ¿cierto? O sea, se le dijo, mire, usted está condenado a cadena perpetua, lo vamos a poner en un régimen de control más blando. Habría que ver bien cuál es ese régimen de control. Y ahí comete un delito. Un delito. Es cierto. En el banco. Entonces, pero ahí hay un problema porque, de lo que yo entiendo, y aquí hay muchas, porque esto todo ha sido muy rápido, y es que ese régimen de control alternativo, no sé si podría hacerse valer hoy día, porque no es un régimen como el de la remisión condicional de la pena que está en la ley. No sea cual sea ese. Es un régimen, digámoslo así, innominado. Y yo diría que si yo fuera abogado defensor de esa persona y me dijeran, mire, usted incumplió las condiciones que se le pusieron en el indulto 30 años después del delito, yo diría, ¿sabe qué? Eso, entre que está prescrito y que ese régimen de control aparentemente no tenía límite, eso es ilegal. A mí me parece que no lo veo, digamos. El segundo delito por el cual fue indultado ahora no fue 30 años después, fue, puede ser 10. No, pero si yo quiero, o sea, tú te refieres al delito a que sí, Una vez que comete el segundo delito, comete el segundo delito,
no han pasado tantos años, entonces, sea cual sea la pena alternativa que estaba cumpliendo, uno podría decirle, rompió esa pena alternativa. Claro, lo que pasa es que esa pena alternativa, mi duda, todo esto es cosa de abogados que van a estar... Sí, buscando los archivos años. Yo diría que esa pena alternativa no existe, porque, como digo, en el indulto original se decía que estará sometido y que podrá ser revocado, pero no lo sometía a una pena que la ley defina, sino que lo establecía un régimen de control abierto, y eso yo diría que podría uno sostener que no es obligatorio. Porque, en cambio, ahora el indulto los puso en un régimen que sí está en la ley, que es el de remisión condicional de la pena. Porque, por ejemplo, no existen las penas indeterminadas en el tiempo. Entonces, uno diría, bueno, la ley, el decreto de indulto dijo, mire, le perdonamos la pena perpetua y lo ponemos en este régimen de control por tiempo indeterminado. Eso a mí me parece que es inconstitucional. Cristian Rego, ¿qué explicación dan ustedes que hacen clase, que estudian permanentemente, investigan en el mundo moderno de hoy la facultad del indulto? Sí, dicen que es monárquica, que no debe existir. Otros dicen, momento, puede ser una herramienta política de última ratio de un jefe de Estado que puede ser interesante. No sé, ¿cómo lo ves? No, yo en eso tengo una posición que es minoritaria, pero que es bastante clara. Yo creo que el indulto es una herramienta política fundamental de los regímenes democráticos modernos. Y esto de que se ha dicho que es una cuestión anticuada, digamos, monárquica, y que prácticamente debiera restringirse a hipótesis de salud, etc. A mí no me parece que sea, por lo menos, la realidad de la política moderna. O sea, si miramos un ejemplo muy clásico, el gobierno de España, hoy día, está en gran medida basado en que el gobierno de Sánchez indultó a los autores de los delitos que se cometieron a propósito del proceso catalán y formó gobierno con los beneficiarios de esos indultos. Por lo tanto, probablemente si no hubiese la facultad de indulto, la política española hoy día sería distinta. Quizás estaría gobernando la derecha, solo por poner un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, el caso más clásico es el del presidente Nixon, que el presidente Ford lo perdonó, y hay razones para sospechar de que ese perdón fue la razón por la cual Nixon renunció. Y así, hay cientos de ejemplos en el mundo democrático de lo que yo llamaría indultos por razones políticas. Bueno, están los acuerdos de paz con las FARC, por ejemplo. Exactamente. Con el M-19, que no son indultos a personas, no sé, pero hacer una suerte de borrón y cuenta nueva por tratar de fundar un país nuevo con unas normas de convivencia nuevas. Y otro ejemplo, para mi gusto notable, es lo que le ocurrió al presidente Elwin. El presidente Elwin, ¿recuerdas tú que en los primeros años de la democracia hubo mucha violencia? Hubo mucha gente que fue asesinada por grupos que venían ejerciendo la violencia en la dictadura y luego siguieron ejerciéndola en democracia. Bueno, el presidente Elwin, una de las cosas que hizo fue indultar. ¿Las leyes cumplidas son esas? ¿O por ahí, no? Claro, la ley de cumplido aumentaron las facultades que tenía, lo cual requirió que el presidente negociara con la derecha para hacer excepción a la prohibición de indultar a los terroristas. En este caso se le permitió por un periodo breve. Entonces se indultó a miembros de organizaciones que estaban ejerciendo la violencia precisamente para que dejaran de hacerlo. Pero después de eso fue un gran tema, digamos. Y yo diría que todos hoy día estamos de acuerdo en que fue una buena cosa que se hiciera eso. Pero recuerda tú que después de eso hubo una persecución penal contra los operadores del gobierno de Elwin, lo que se llamó la oficina, que habían logrado todo eso. Y eso fue una tremenda crisis política, en que empezaron a encargar reo y, digamos, finalmente nadie fue condenado y se evitó esas condenas. Pero si hubieran sido condenados, no sé, personas como, no sé, Marcelo Chilling, Jorge Burgos, que estuvieron, ¿cierto? Probablemente el gobierno los habría tenido que indultar porque habían hecho un servicio, como quien dice, a la patria, aunque hubiesen realizado ciertas conductas ilícitas, digamos. La mejor explicación se lo escuché, no me acuerdo quién fue el otro día, que los tribunales de justicia no pueden fallar sino en derecho. En cambio, la política da un espacio de margen de comprensión más blanda, si se quiere, por bienes superiores, por ejemplo, de la paz en una fractura social. Así es. La política necesita a veces evitar las consecuencias peores de una pena que pueden ser muy graves para el sistema. Cristian Rego, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que te vaya gracias bien. A ustedes. Pausa y volvemos, espérenos. Y volvemos de la pausa y vamos a revisar de inmediato las noticias más relevantes de la jornada con Marco Fleming.
Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con este resumen informativo y comenzamos con política. Seguimos hablando de política. El Senado aprobó el nombre de Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional. Luego de 100 días de vacancia, la Cámara Alta le concedió 7 votos más que los requeridos. Kevin Felgueras ha seguido el debate y nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. La tercera finalmente fue la vencida, tal como lo dijo la exministra Marcela Ríos. En esta votación, Ángel Valencia, electo por el Senado de la República como nuevo fiscal nacional, obtuvo 40 votos, 7 más de los necesarios para ejercer este cargo. 2/3 del Senado requería Ángel Valencia, el tercer candidato propuesto por La Moneda. Recordemos que José Morales y Marta Herrera no obtuvieron esa mayoría necesaria para ser fiscales nacionales. Hoy el Ministerio Público ya tiene un sucesor de Jorge Abbott, el abogado Ángel Valencia, que entre 2002 y 2006 estuvo en el Ministerio Público. Hoy promete unos cambios al interior de este órgano persecutor. Vamos a revisar de inmediato declaraciones del propio electo fiscal nacional y también de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, luego que se haya aprobado el nombre de La Moneda. Tenemos un fiscal titular que va a encabezar el Ministerio Público. Terminamos por estos meses en que hemos estado entrampados en esta decisión, pero hay mucho por hacer. El Ministerio Público tiene una tarea central en la principal prioridad de los ciudadanos, que es construir seguridad pública. Puedo dar certeza absoluta de que el comité político y todo el gobierno apoya la nominación que hizo el presidente de la República, evidentemente. Y quiero también dar certeza de que ninguna de las personas que estuvo en la esquina que propuso la Corte Suprema tuvo nunca vetos. Somos todos un gobierno encabezado por el presidente de la República y todos los que estamos ahí estamos apoyando al presidente de la República en sus decisiones, incluida esta. El Ministerio Público lleva demasiados meses sin un fiscal nacional titular y tenemos un compromiso para los próximos 90 días de implementar un conjunto de medidas que tienen por objeto atender las necesidades de seguridad de los chilenos, la necesidad de combatir la delincuencia a la brevedad posible, de manera enérgica y operativa, y en consecuencia esperamos que ese decreto, en la medida que el Gobierno de Chile lo pueda tramitar, se despache a la brevedad posible. En un Estado democrático de derecho, la ciudadanía debe conocer todos los antecedentes relevantes de todos los candidatos que aspiran a un cargo como este. Eso es condición necesaria de un nombramiento adecuado. Por lo tanto, los candidatos tenemos que estar dispuestos a someternos a un escrutinio muy severo. Ese escrutinio pasó de los límites de lo tolerable, pero ya es un proceso terminado. ¿Okay? Esperamos que en el futuro ello no vuelva a repetirse. Entiendo que el Poder Legislativo, el Ejecutivo, tomarán las decisiones que correspondan sobre el particular. Lo importante es que ese proceso concluyó y estamos muy agradecidos del nombramiento. 40 votos a favor con algunas abstenciones que llamaron la atención, por ejemplo, las del Partido Comunista, quienes aseguraron que no estaban del todo conformes con este nombramiento, que de todas maneras fue zanjado por la Cámara Alta durante esta jornada. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Según dijeron desde el Ministerio de Justicia, se requiere de un oficio desde el Senado hacia la Presidencia de la República para que esto luego se transforme en un decreto supremo y allí se establezca la fecha en la que Ángel Valencia asuma como nuevo fiscal nacional, ya ratificado por los 3 poderes del Estado. Recordemos que su nombre estuvo desde el inicio en una quina propuesta por la Corte Suprema. Este fue el tercer nombre propuesto por el Palacio de la Moneda al Congreso Nacional y finalmente fue el Senado quien lo ratifica por 40 votos a favor. Muchas gracias, Kevin, por este informe desde el Congreso. Buenas noches. Y lo estábamos revisando, Chile ya tiene nuevo fiscal nacional y es la tercera opción que había propuesto el gobierno. El abogado penalista Ángel Valencia, quien anunció también sus compromisos para los primeros 90 días de gestión. Los detalles de cómo se desarrolló esta jornada de votación en el Senado los vamos a revisar en el siguiente informe. Se aprueba la propuesta del presidente de la República para el nombramiento de Ángel Valencia Vázquez como fiscal nacional.
De las pocas buenas noticias que ha recibido el gobierno en las últimas horas, porque la tercera fue la vencida y el tercer nombre propuesto por el Ejecutivo para convertirse en fiscal nacional finalmente recibió la luz verde del Senado. Satisfacción en los miembros de La Moneda, reflejo de un intenso y extenso trabajo que finalizó este lunes con Ángel Valencia convertido en el nuevo líder del Ministerio Público tras superar los 33 votos requeridos. Por la afirmativa, aprobando la propuesta formulada por Su Excelencia el Presidente de la República para proveer el cargo de fiscal nacional, 40 votos. Por la negativa, 3. Abstenciones, 6. Votos finales en un día que por momentos estuvo marcado por la incertidumbre. Tras la salida de Marcela Ríos y a la espera del arribo de su sucesor, Luis Cordero, fue el ministro subrogante quien representó a la cartera de Justicia, aunque fue la jefa de gabinete, Carolina Toá, quien asumió el protagonismo del gobierno. Lo que más importa y lo que más ha ponderado el presidente de la República no es las señales que se da a los senadores y senadoras, sino cuál es la persona más apropiada de la quina disponible para dirigir el Ministerio Público. Los ojos puestos en los senadores oficialistas, votos claves para que el gobierno no sufriera una nueva derrota. Solamente le pido a una coalición de gobierno, una alianza que ha sido difícil, que se amalgame una confianza al interior nuestra, que ojalá pudiéramos respaldar al presidente Gabriel Boric en este momento tan complejo que estamos viviendo. A quien uno va defendiendo en la vida, eso va dibujando qué imagen o qué especialidad quiere uno tener en la vida. Carta del gobierno que provocó debate y en el propio Palacio de la Moneda. Su rol como defensor de un juez acusado de abuso sexual llevó a la ministra de la Mujer a plantear reparos, lo que fue reconocido por la exministra Marcela Ríos. Quiero decir con total honestidad que aquí el presidente Boric se equivocó y lamento que así haya sido. Ya quisiera ver yo a cualquiera de nosotros que va a contratar un abogado y que los abogados dijeran: no, es que eso es muy mal visto, esto puede tener consecuencias. Si uno quiere hacer carrera pública, uno tiene que medir cada paso que hace en la vida. Y por lo tanto, la ética y la moral de conducta profesional y personal sí importa. Me hubiera gustado también a las organizaciones feministas haber, ¿no es cierto?, dicho que también este abogado tuvo decenas de casos de defensa de mujeres víctimas. Cuestionamientos que han manifestado agrupaciones feministas y no fue la única. En las últimas horas, Valencia fue acusado por supuestamente no pagar pensión alimenticia, hecho que desmintió. En la propia Fiscalía, en privado, cuestionaron que su carrera no la haya desarrollado en la institución y en el Congreso no fueron pocos los que manifestaron su preocupación por sus relaciones con miembros del mundo político. Llama la atención, ¿no?, el buen trato hacia este candidato. Realmente... O sea, como hemos visto, como se ha tratado a otro, ha sido bien distinta. Polémica que fue incluso más allá tras acusar a Valencia de mentir respecto a que nunca conoció al exintendente Felipe Guevara. Dichos que fueron contrapuestos con un documento de Il Mostrador que afirmaba que sí fue su abogado. Todos escuchamos y en eso doy fe de lo que plantea el presidente de la comisión. Cuando se le hace esta pregunta, él dice no lo conozco. Y es curioso que sea abogado de él en la causa y está el documento. El mandato judicial, la persona concurre ante la notaría, otorga el mandato judicial conforme a una minuta que redactó otro abogado, lo firma y lo extiende. No existe un contacto personal en ningún momento entre la persona que otorga el mandato judicial y la persona que está recibiendo el mandato. Esto ocurrió hace 13 años, no lo recuerdo, pero no he faltado la verdad, yo no conozco a Felipe Guevara. Por cerca de 5 horas expuso a Ángel Valencia en la sala. Primera prueba del abogado penalista que permitió clarificar la postura de los parlamentarios y darle fin a los más de 100 días sin fiscal nacional. Avanzar hacia un ministerio público reformado, mejorado, que dé cuenta de los aprendizajes de los últimos 20 años, que se coordine con las demás instituciones del Estado. La incorporación al circuito intersectorial de femicidio, la creación de una unidad especializada con dedicación exclusiva en violencia de género, además de la participación en la mesa de trabajo acordada en la ley de presupuesto, son parte de los compromisos de Valencia para los próximos 90 días en su nuevo rol de fiscal nacional. Aprueba la propuesta del presidente de la República. Jornada que terminó con una buena noticia para el gobierno. En complejos días, el Ejecutivo logró que el Senado aprobara el nombre de Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional.
Seguimos revisando las noticias de la jornada en medianoche. La oposición redobló esfuerzos y pidió revocar los indultos luego que la ministra Camila Vallejo reconociera que si se hubiesen tenido todos los antecedentes a la vista, la situación habría sido distinta. Una frase que complicó aún más la polémica desatada y que incluso Chile Vamos usará como antecedente en la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia. Sí, es un momento bastante difícil. Para nosotros como gobierno. El más complejo en los 10 meses de gestión provocado por la polémica de los indultos, la que en solo días generó la salida de la ministra de Justicia, el adiós del jefe de gabinete del presidente de la República y una serie de acciones como una acusación constitucional tras los polémicos beneficios concedidos a 13 condenados. Los números también reflejan el difícil momento, la mayor desaprobación desde marzo para el presidente de la República con un 70% según CADEM y una aprobación que alcanza los 27 puntos. Controversia que está lejos de terminar, más si en una comentada vocería Camila Vallejo, al explicar las desprolijidades, reconoció que en materia de indultos no se cumplió con todos los criterios deseados por el mandatario, porque no se excluyó a personas con antecedentes penales previos, como el caso de Luis Castillo. No hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Pero más allá de que no hay vicios legales, ¿entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. La frase final agudizó las presiones de la oposición, que exige dejar sin efecto la decisión original. Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. La UDI incluso solicitó a la Contraloría revisar la legalidad de los decretos para revocarlos, anularlos o de alguna manera dejarlos sin efecto, solicitud que no solo se escuchó en Chile Vamos. Entonces, ¿qué están esperando para enmendar el daño causado, para retrotraer los indultos? Si ellos tienen la convicción de que aquí se cometió un error, lo que corresponde es revocar y hacer todo lo posible para que se revoque esta decisión. Va a tener un gran desafío Luis Cordero Vega, el nuevo ministro de Justicia, para dejar sin efecto el decreto. La figura de revocar indulto no existe, y eso lo sabe la oposición como lo sabe todo el mundo. No va a haber pie atrás en aquello, y la manera, o de alguna manera se asume el error. Error que acarreó costos políticos, pagados con el adiós de la exministra Marcela Ríos y el exjefe de gabinete Matías Mesa Lopeandía. A juicio del oficialismo y La Moneda, los indultos no contienen reparos legales, por lo que no se pueden revertir. A propósito de esta solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios. El presidente podría invalidar el decreto en caso de que tuviera defectos legales, o podría revocar el decreto en caso de que los decretos contengan, errores. Debate abierto tras los intentos de la ministra vocera de Gobierno por aclarar las desprolijidades en el proceso de indultos que reconoció el presidente el sábado pasado. Tras las reacciones provocadas por sus declaraciones, horas más tarde, la propia vocera buscó aclarar sus palabras a través de un audio enviado a los medios de comunicación. Bueno, lo que me refiero es que evidentemente si las cosas hubieran ocurrido de una manera distinta, la situación hubiese sido distinta y no tendríamos una ministra de Justicia y un jefe de gabinete renunciado. Por sus declaraciones, Chile Vamos citará a la ministra Vallejo al Congreso Nacional. Buscarán obtener explicaciones cuando se analice la acusación constitucional en contra de Marcela Ríos, porque la advertencia se concretó y el libelo va. De hecho, ya se conformó la comisión que analizará la acción. Varios parlamentarios del socialismo democrático nos han manifestado que con estas nuevas declaraciones van a evaluar con otros ojos esta acusación. Que se emitieron decretos por parte de la ministra de Justicia, no teniendo todo el prontuario y los antecedentes de la peligrosidad de los mismos, y eso es tremendamente grave. De verdad, una pérdida de tiempo, es una mezquindad, incluso una ridiculez constitucional plantear con seriedad una acusación en esos términos. En RN no han descartado una acusación constitucional en contra de Gabriel Boric, incluso ya fue elaborado un informe en derecho para ver su fundamentación que sugiere que sí existieron faltas a la Constitución. Complejo escenario que sumó nuevos nombres, el nuevo ministro de Justicia que asumirá en las próximas horas y el del nuevo jefe de gabinete del presidente Boric, Carlos Durán, quien cumplirá labores en el segundo piso de La Moneda, es quien asumirá la estratégica función en estos momentos difíciles, como lo definió la vocera de Gobierno.
Avanzamos a otras informaciones. Las lluvias en la alta cordillera están provocando estragos en las cercanías de San José de Maipo y el sector de Baños Morales. Hay reporte de rutas cortadas y descargas de sedimento y rocas en el río. Vamos a tomar contacto con Soledad Rodríguez, que tiene la información. ¿Cómo está, Soledad? Buenas noches. Buenas noches. En estos momentos se encuentra restringido el tránsito vehicular aquí en la tenencia de San Gabriel, producto de la alerta amarilla que declaró Senapred para la comuna de San José de Maipo. Solo pueden entrar residentes y personas turistas que tengan reserva previa. En el sector de Baños Morales se registró remoción de masa y también aumento del caudal del río Volcán, lo que produjo que se destruyera completamente el puente que une a este poblado con el camino principal. Esto provocó que quedaran 50 personas aisladas, producto de las lluvias que activaron las quebradas, generando aludes que irrumpieron en las rutas. El delegado presidencial Jaime Fuentes se reunió aquí en la tenencia de San Gabriel junto a otras autoridades, entre ellos personal de Vialidad, Carabineros y también el Departamento de Emergencias de la Municipalidad de San José de Maipo. Escuchemos lo que dijeron. Sí, nosotros estamos monitoreando todos los poblados de San José de Maipo, sobre todo aquellos que podrían ser afectados por una crecida del río. Hasta el momento no tenemos mayor información de alguna afectación que haya generado, pero sin embargo también estamos atentos a las condiciones climáticas, ya que estas van a subsistir de aquí hasta el día viernes aproximadamente. Principalmente en Baños Morales lo que se va a tratar de generar es un segundo acceso para poder mantener una conexión con las personas que viven en Baños Morales, así como también ya se instruyó al MOP para que vengan a hacer los estudios técnicos y la posibilidad de establecer los puentes y la reconstrucción del mismo puente. Bueno, tenemos contacto directo con los residentes, con varios residentes de la localidad de Baños Morales y por lo pronto, hasta el momento, con comida y agua suficiente como para subsistir estos días. Estamos atentos, sí, porque tienen una toma de agua que hasta ahora no fue afectada por la turbiedad. Estaremos atentos por si hay algún acontecimiento inesperado en estos últimos días, como las condiciones meteorológicas van a estar igual latentes a ser más extremas. Esperamos que el agua se mantenga en esa condición y sigan compartiendo. Le hacemos un llamado también, si tiene la posibilidad de vernos los vecinos que comparten el agua, porque es un sector que quedó con turbiedad y el otro con agua potable. ¿Alcalde? Recordemos que Baños Morales es un poblado que se encuentra a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la confluencia de los ríos El Volcán y Morales. Es un lugar muy turístico. En estos momentos también habían turistas en este sector. Pero no hay ninguna casa inundada, tampoco hay lesionados. Lo que sí, se perdió la conexión vía terrestre a este poblado. Están haciendo un catastro de la gente que se encuentra en este lugar y también mañana comenzarán los trabajos de vialidad para lograr un segundo acceso a este lugar. Una de las personas que está en este poblado se tiene que realizar diálisis, por lo que mañana se le brindará asistencia aeromédica para que pueda realizarse su tratamiento. Las precipitaciones y los deslizamientos de tierra provocaron el corte del camino y también la destrucción de este puente, por lo que las autoridades van a estar monitoreando la zona y también van a evaluar el suministro de agua producto de la turbiedad. Vamos a estar atentos entonces, pero se mantiene la alerta amarilla aquí en la comuna de San José de Maipo. Buenas noches. Buenas noches, Soledad. Muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Y nos vamos ahora hasta la región de Valparaíso, también sectores cordilleranos y precordilleranos, porque las inusuales lluvias para esta fecha registradas en la precordillera de la zona central generaron varias consecuencias al interior de la comuna de Los Andes, donde 8 casas resultaron con daños. La crecida de esteros provocó también el corte de suministro de agua. El trabajo de bomberos se focalizó en extraer el barro lo más rápido posible. Fueron varios minutos de angustia en el sector Las Vizcachas de la comuna de Los Andes. Nosotros salimos, no estábamos acá, menos mal, con mi hijo, y llegamos y estaba así y fue como desesperante. Estaba mi perrita acá y menos mal que no le pasó nada, que un primo me la sacó y se salvó. Este domingo, las lluvias cordilleranas registradas en la región de Valparaíso provocaron un aluvión que afectó gravemente a 8 casas del sector. Bajó esa quebrada de allá y la de acá, y esos fueron que se trajeron todo este lazo. La lavadora usted la ve cómo está, pues. Ahí tiene más de un metro de barro. Mi tía tuvo un ataque, una crisis de pánico. La tuvieron que llevar al doctor, ahora está dopada simplemente y mal, porque perdió también su casita.
como ustedes pueden ver, fue pérdida total y nada, echarle para adelante, no queda otra. Durante esta jornada continuaron los trabajos de remoción de escombros y limpieza de las casas afectadas. Fue un evento que no pasaba desde el año 97 más o menos. Acá son varias quebradas naturales bastante pequeñitas, pero son aguas lluvias. Lo que pasó acá es que durante una hora las precipitaciones de lluvia fueron tremendamente superiores. En otras comunas de la provincia, como San Esteban, la crecida de ríos provocó que varias familias quedaran aisladas tras la destrucción de un puente en el estero San Francisco. Con escasa señal telefónica, la única forma de comunicarse de un lado del estero al otro era a gritos. Afortunadamente en este sector no se registraron heridos. Era como una mano de barro que venía. ¿Cuántas personas hay acá? 11. Principalmente muchos adultos mayores que viven acá, ese es su hogar, entonces vamos a tener que ver cómo restituimos esto. Pero el aislamiento no fue el único problema provocado por la crecida de esteros. En la localidad de Río Blanco incluso se rompió un ducto de agua potable rural. Se los vino una luz que los tapó con dos rocas enormes, los tapó lo que es el alcantarillado y parte del puente. Quedó la escoba, como usted ve, estamos inundados, estamos embarrados enteros. Y por allá hay una zanja ahí abajo que rompió todo, las cañerías. Todo. Venimos para 4 o 5 días para tener el pueblo sin agua. Por su parte, la empresa sanitaria Esval tuvo que realizar algunos cortes de suministro en sectores de Los Andes y Calle Larga. Nos hemos topado en los últimos días con un aumento en las turbiedades del río Aconcagua, los cuales se han suscitado debido a intensas lluvias que se han generado en la alta cordillera. La empresa informó que trabajan para normalizar el suministro en sus plantas y nuevos cortes dependerán de las condiciones climatológicas en la cordillera. Las condiciones meteorológicas pueden ir variando, un fenómeno que no pasaba hace aproximadamente 40 años en el sector. Por tanto, necesitamos tener pensados a todos los servicios, tener pensados cada uno de los protocolos de contingencia. Alerta en diferentes organismos del Estado, ya que los pronósticos de chubascos y tormentas eléctricas podrían repetirse durante la madrugada del martes. Cambiamos de tema, volvemos a la política. Michelle Bachelet retomó su agenda y señaló que reflexionará sobre un posible rol en el nuevo proceso constituyente. Esto luego que diputados del Partido Socialista le expresaran sus deseos para que participe como candidata al Consejo Constitucional. A casi 3 meses de su arribo a Chile, la exmandataria se reunió este lunes en la Fundación Horizonte Ciudadano con dirigentes del Partido Liberal y el Partido Socialista. Con ellos abordó temas relacionados al nuevo proceso constituyente. La bancada de diputados del Partido Socialista le planteó la posibilidad de que lidere la lista de Socialismo Democrático y se convierta en una de sus candidatas. Muchas gracias. Sí, conversando, muy importante. Muchas gracias. ¿Cuál va a ser su rol en el nuevo proceso? No, le he dicho que voy a reflexionar dónde puedo ser más útil. Finalmente, de manera voluntaria, regresó a cumplir su sentencia José Tralcal, uno de los condenados por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, luego que la Corte Suprema revocara su beneficio de libertad condicional. José Tralcal Coche, condenado a 18 años de presidio por el asesinato de Werner Luxinger y Vivian Macay, se presentó durante la mañana en el Centro de Estudio y Trabajo en Victoria para continuar con el cumplimiento de su pena. Sin embargo, personal de Gendarmería le indicó en primera instancia que no podía ingresar, ya que la decisión del máximo tribunal no había sido notificada de forma oportuna. Tras gestiones realizadas por su defensa, finalmente se agilizó la tramitación de los documentos para ratificar lo dispuesto por la Corte Suprema y Tralcal quedó recluido en este recinto penal. Me vengo a presentar voluntariamente hoy día a Gendarmería, al set de Victoria, porque no le queda darle motivo al gobierno para que me digan que yo no quise presentarme, que hay una intención de fuga, nada de eso. Yo no tengo el antecedente de qué inconvenientes hubo, pero la Corte Suprema ya estableció qué es lo que pasaba en ese caso. Nosotros como intervinientes, al igual que la víctima, hicimos ver mediante un escrito a la Corte Suprema falló.
En otras informaciones, el gobierno adelantará el pago del aporte familiar permanente, más conocido como Bono Marzo, el que esta vez será duplicado, llegando aproximadamente a los 120.000 pesos. Más de 3 millones de personas van a recibir este aporte y los primeros pagos se van a realizar entre el 15 y el 28 de febrero para las personas beneficiadas con el subsidio familiar Chile Solidario o el subsistema de seguridades y oportunidades, quienes en la mayoría de los casos reciben el monto a través del Instituto de Previsión Social. Los pensionados, en tanto, obtendrán el monto entre el 1 y el 14 de marzo y ya desde el 15 del mismo mes se pagará a quienes reciben la asignación familiar o maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados en entidades distintas al IPS. Y atención, porque los precios de los pasajes de vuelos internacionales aumentaron en promedio un 65% en comparación a tiempos prepandemia, según reveló un estudio de Barómetro. Entre las razones de esta alza se encuentra el precio del combustible, cuyo gasto representa hasta un 40% de los costos operativos de una línea aérea. Hay que considerar que el barril de petróleo llegó a los $100 en 2022, equivalente a 83.000 pesos. Mejores condiciones por parte de trabajadores de aerolíneas y una mayor demanda por vuelos hacia el exterior también son otros de los factores tras este incremento. Internacional. Revisamos noticias internacionales en medianoche y comenzamos con Jair Bolsonaro, quien fue internado en Florida, Estados Unidos, por fuertes dolores abdominales. El expresidente de Brasil, quien reside actualmente en Orlando, Estados Unidos, fue ingresado a un hospital, según informó el diario O Globo. Fuertes dolores abdominales serían el motivo de esta internación, derivado del ataque con arma blanca que sufrió en 2018 en parte de su intestino cuando se encontraba haciendo campaña presidencial para la primera vuelta. Esta no es la primera vez que el exmandatario es hospitalizado por este tipo de dolor. Su última ocasión internado fue en noviembre del año pasado en Brasilia. Y más de 1.500 personas han sido detenidas durante el desmantelamiento de un campamento de bolsonaristas en las cercanías del cuartel general del ejército en Brasilia. Esto en el día después de este ataque perpetrado por partidarios adherentes del expresidente de Brasil, ocurrido este domingo en la Plaza de los Tres Poderes del Estado. El Tribunal Supremo ordenó a la policía desmantelar el campamento de adherentes del expresidente, quienes exigen una intervención militar contra el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. La orden sigue a los ataques de bolsonaristas contra los edificios de los tres poderes del Estado en la capital brasileña. La Policía Civil arrestó a cientos de personas después del asalto a la sede del Congreso, el Palacio Presidencial y también la Corte Suprema. Lula, por su parte, convocó a una reunión de emergencia con distintos gobernadores para este lunes ante la posibilidad de nuevos ataques en otras regiones del país. El mandatario realizó durante la mañana su primera reunión de gabinete tras los disturbios junto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial. Y quería decirles que todas las personas que participaron en esto serán encontradas y serán castigadas. Verán que la democracia garantiza el derecho a la libertad de comunicación, la libertad de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia. Y el presidente Joe Biden, lo vemos en pantalla, visitó la frontera entre Estados Unidos y México por primera vez desde que asumió el cargo. El mandatario visitó un centro para migrantes en El Paso, el estado de Texas, y se ubicó junto a los agentes de la patrulla fronteriza para recorrer una sección del muro. El número de cruces de migrantes se ha disparado en los últimos meses, convirtiéndose en uno de los temas más importantes de la presidencia de Biden. La semana pasada anunció medidas más duras para ampliar las nacionalidades de quienes pueden ser enviados de regreso a México. Tras la visita, el presidente viajó a México para participar de la Cumbre de América del Norte junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Una de la madrugada con 53 minutos. Llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías.
Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Ahí revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Lo vemos de inmediato en la pantalla. Alerta amarilla en San José de Maipo por precipitaciones en la cordillera. Para que estén atentos las personas que estén en la zona y para que quieran saber los detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago. De inmediato, hoy, martes 10 de enero, ya. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 29 grados. En tanto, Vicuña, en la región de Coquimbo, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 30 grados. Nos despedimos con esta información. Los dejamos invitados a que sigan justamente informándose en la compañía de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.